buenas noches. Bienvenida a toda la teleaudiencia a Voces del Cambio. Hoy nos acompañan como co-conductoras la licenciada Yasmín Fabré y la licenciada Wendy Capellán. Tenemos un programa muy interesante donde vamos a compartir con dos destacados invitados, el ingeniero Fausto Ruiz y el licenciado Alejandro Fernández. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%, el mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el ya abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. Continuar, pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando voten por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor, cambiar nuestro país, por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza, y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños,
y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó papá. Creo en Hipólito, porque quiero un mejor país para ella. Aquí está con nosotros el ingeniero Fausto Ruiz, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y el director nacional del Comando de la Municipalidad. Está aquí con nosotros, muy satisfecho de esta presencia suya. No, para mí es una satisfacción de alta envergadura compartir con estas voces tan autorizadas y que son las voces del cambio, indiscutiblemente, y yo unirme a ustedes es un privilegio que ustedes me confieren de manera muy humilde, yo lo acepto. Usted tiene mucha autoridad para hablar de cambio porque su gestión al frente del Cabildo de la ciudad de La Vega fue ejemplar y yo creo que usted y creó precedentes realmente en la forma de cómo administrar un municipio. Usted nos podría hablar de esa experiencia y de qué manera están manejando ahora la dirección de la municipalidad para que del gobierno todas esas iniciativas, todo ese trabajo, ese esfuerzo también pueda ser ampliado con su experiencia y su capacidad a todo el país. Nosotros tenemos la gran satisfacción de que nadie cuestiona en la República Dominicana que el partido político que tiene mayor ascendencia, formación, de creer en lo local, en el desarrollo municipal, es indiscutiblemente el Partido Revolucionario Dominicano. Una herencia más de la que nos dejó nuestro máximo líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien era un convencido, una persona formada en el desarrollo local. El primer político que escuchamos en nuestro país usando las terminologías descentralización, desconcentración, desarrollo económico local, gobierno local, fortalecimiento de lo municipal, fue indiscutiblemente al doctor José Francisco Peña Gómez. Y debo confesar que el ingeniero Hipólito Mejía fue un discípulo aventajado, un alumno aventajado del doctor José Francisco Peña Gómez en ese sentido. Y yo siempre manifiesto de que tuve la suerte, primero de Dios, luego de mi partido y de mi pueblo, con haber sido alcalde 4 años, primero con un gobierno del presidente Leonel Fernández, luego con un gobierno del presidente Hipólito Mejía y luego otra vez con un gobierno del presidente Leonel Fernández. Y quiero aprovechar esta excelente oportunidad para hacerle y llamarle a una reflexión a todas las autoridades locales, no importa del partido que sea, y decirles que esta condición de haber sido alcalde en 3 periodos consecutivos, con 2 gobiernos diferentes, y a la vez presidente de la Federación Dominicana de Municipios, yo puedo darle testimonio de que las 2 veces que yo fui alcalde en un gobierno del presidente Leonel Fernández, yo era una caricatura de autoridad. Yo era un sindiquito. Yo me sentí una verdadera autoridad, un verdadero gobierno local en los 4 años que dirigió el presidente Hipólito Mejía. Y decirles al país que hoy un alto porcentaje de las autoridades locales están en manos de médicos, están medicados, porque la angustia, la presión, las dificultades, la carestía con que se está manejando le conlleva y le está deteriorando hasta su salud, porque hace 5 años el presidente Leonel Fernández le tiene congelado la transferencia de recursos a los municipios y el costo de la canasta municipal, igual que el costo de la canasta familiar, vive aumentando. Entonces, esas autoridades
que fueron electas en el proceso de medio término pasado, que han puesto en juego su prestigio, su honor, su hombría de bien, su todo el accionar a favor de sus comunidades, lo exponen en unas elecciones. Se ven limitados. Y hoy la ven deteriorada. Yo le aseguro que el futuro de las autoridades locales para preservar su prestigio y servirle a sus comunidades descansa en que el próximo 20 de mayo el país, de manera abrumadora, escoja como presidente de la República al ingeniero Hipólito Mejía, quien nunca nos negó nada de lo que le pedimos durante sus 4 años de gobierno a favor de la municipalidad del país. Una de las propuestas principales del programa de gobierno del presidente Mejía es justamente el carácter de descentralización o el fortalecimiento de ese carácter de descentralización que deben de tener los municipios. Dada la situación que usted está de manera apremiante está señalando, entonces, partiendo de ahí, ¿usted cree que a partir del presupuesto del próximo año, cumpliendo con el 10% que establece la ley para los municipios y una gestión, porque no basta solamente anunciar o concentrar ese 10%, sino también la fluidez de los recursos? ¿Usted cree que eso va a ser una realidad? El presidente Hipólito Mejía tiene la calidad moral y política para ofertar en un proceso electoral el fortalecimiento de lo local. Déjeme decirle, yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Municipios, vicepresidenta que compartí con el homólogo nuestro como presidente de la Federación Dominicana de Municipios de Brasil y de México. Y en un evento latinoamericano, yo expuse que el presidente Mejía había sometido al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, una ley para transferir más recursos a las municipalidades. No solamente la sometió la ley, sino que la promovió y también la promulgó, que son cosas diferentes. En un país como el nuestro, donde cuando un partido tiene mayoría en el Congreso Nacional, es sumamente difícil que un proyecto de ley, y más cuando es el ámbito económico, pase por el Congreso sin el consentimiento del Poder Ejecutivo. Y el presidente Mejía, reitero, sometió la ley, la promovió y la promulgó. Y es bueno que el país político conozca que en el año 2000 la ley, el régimen legal que existía de transferencias financieras del gobierno central al gobierno municipal era la ley 17-97, la cual establecía un 4% de los ingresos internos del gobierno central hacia los gobiernos locales. Y en el primer presupuesto que elaboró el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que fue el del año 2001, si buscamos, hay un artículo donde el presidente Mejía adiciona un 1% por encima de lo que la ley le obligaba. Era un 4% y en ese año recibimos un 5%. En el año siguiente recibimos un 2%, adicional a lo que la ley le obligaba. ¿Usted sabe lo que significa un 2%? Que él nos aumentó el 50% de lo que la ley le obligaba por encima de lo que la ley le obligaba. Es una gran muestra de responsabilidad. No, déjeme decirle, es el único caso que se conoce en América Latina, en toda la historia de América Latina, que un gobernante haya transferido más recursos a los gobiernos locales sin que una ley ni una coyuntura política lo obligara, sino de manera espontánea. Señores, es un hecho sin precedente en la historia política municipal de América Latina. El presidente Mejía no solamente contribuyó con la parte económica financiera, sino también con dotar a los ayuntamientos de herramientas para permitirle desempeñar sus funciones con mayor eficacia y con mayor eficiencia, como son equipos para los bomberos, para las bandas de músicos, equipos pesados para limpieza, para reparar caminos, etcétera, etcétera. De manera que a todos los municipios del país, incluyendo los partidos de gobierno, la esperanza de ello está en que el presidente Hipólito Mejía sea presidente, porque
ellos están firmemente seguros y están convencidos de que el PLD no tiene vocación municipalista y van a seguir con la misma penuria que ellos tienen ahora en caso de que ellos ganaran las elecciones, cosa que es muy difícil de ver. Hay una experiencia, hay una experiencia interesante en América Latina, que es el caso de El Salvador, que sería bueno como analizarla aquí, a ver si extrapolando eso a la realidad dominicana pudiera reflejar que hay una intención del gobierno en debilitar lo que es los gobiernos locales. ¿Qué pasó en el caso de El Salvador? La gran mayoría de los ayuntamientos estaba en manos de personas, de líderes políticos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¿Qué pasaba con la gerencia de estos ayuntamientos? Eran sumamente eficientes. Usted se acercaba en El Salvador a cualquier lugar, en una montaña lejana, y usted no encuentra un papelito en la calle en ninguna de esas ciudades. ¿Qué permitió eso a un partido pequeño? Yo me atrevería a decir que el Frente Farabundo Martí es como una especie del MIUCA, aquí, un pequeño partido de izquierda con una naturaleza muy distinta a la fuerza que tienen los partidos tradicionales dentro del sistema. ¿Qué permitió esa eficiente gestión de los síndicos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional? Permitió demostrarle al pueblo, a la ciudadanía, que los síndicos de ese partido, que el liderazgo de ese partido era eficiente, eficaz y tenía capacidad política de administrar los gobiernos locales. Eso le permitió al FMLN alzarse con las elecciones, luego con un candidato como Mauricio Funes, que era simplemente un periodista, que no era una persona que tenía el arraigo político y la experiencia que tenían otros candidatos. Entonces, como nos vamos a una pausa, quería dejar eso expuesto para que don Fausto nos analice a nosotros si esa experiencia aquí es quizás lo que quiere evitar el presidente Leonel Fernández, no dándole los recursos a los ayuntamientos para evitar el fortalecimiento de los gobiernos locales que pueda desplazar el centralismo que tiene el gobierno del PLD. Vámonos a una breve pausa. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue ya abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. ¿Continuar? Pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando voten por papá. Un mejor país,
pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Bien, señor, estamos de vuelta. Don Fausto Ruiz, director nacional del Comando de Campaña de la Municipalidad, del ingeniero Hipólito Mejía, de candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Don Fausto, retomábamos el tema. ¿Qué intención pudiera quizás haber detrás de que no se den los recursos a los gobiernos municipales, tomando la experiencia del antecedente que vimos de lo que ha pasado en El Salvador. Con el FMLN? Fíjese, el asunto es que el presidente Fernández se considera que está por encima del bien y el mal. Y con esa mente de sobre todo poderoso, no le da las herramientas para que el liderazgo local se desarrolle. En casi todos los países del mundo, los liderazgos nacionales surgen de los liderazgos locales, porque hay una ecuación simple que reza más o menos lo siguiente: que existe una relación directamente proporcional entre el grado de desarrollo de los pueblos, la calidad de vida de su gente y el desarrollo de las municipalidades. No hay un país en el mundo, como diría nuestro poeta nacional, don Pedro Mir, que tenga un alto desarrollo nacional y que tenga un débil gobierno local. Es que la terminología globalización es la suma de la glocalización. En lo local es que te da lo global. Entonces, las autoridades que están más cerca de la problemática que sienten la gente son las autoridades locales. Entonces, el presidente Leonel Fernández lo que le interesa es los megaproyectos. Está estrangulándole los recursos para que no se fortalezcan los liderazgos locales. Claro, porque no le interesa para nada el desarrollo de ese liderazgo local. Bueno, don Fausto, vamos a despedirlo, pero antes viendo el acto que se realizó en esta semana justamente, donde el presidente Hipólito Mejía se comprometió ante el país, a instancia de ustedes, con una gestión en beneficio de la municipalidad, que es lo mismo que decir en beneficio de todo el pueblo dominicano y del desarrollo del país. Luego de ver estas imágenes, vendremos con el destacado economista Alejandro Fernández. En la feliz ocasión de conmemorarse un aniversario más del natalicio de nuestro máximo líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, y en honor a él, que realmente, como dije al principio, un municipalista convencido, celebramos un acto con toda la municipalidad del país, con todos los alcaldes, con los regidores, con las vicesíndicas, vicesíndicos, los síndicos de los distritos municipales, en el Coliseo Teo Cruz, donde el presidente Mejía firmó un pacto de compromiso con la municipalidad de cumplir con la ley que establece el 10% para los municipios. Es el único candidato que ha asumido ese compromiso públicamente. Y por demás también hizo la juramentación del comando de la municipalidad, que debo rápidamente decirles que el país cuenta con 155 municipios y 232 distritos municipales. Eso nos da a nosotros 387 organismos conformados por 17 miembros, entre ex síndicos, ex regidores, alcaldes, vicealcaldesas, regidores actuales, autoridades locales. Y eso nos da una sumatoria de 6.579 miembros en todo el país.
y que nosotros aspiramos a que todo ese recurso humano que ha tenido desempeño electoral, porque han participado en convenciones y en elecciones, pongan sus habilidades, sus cualidades, sus destrezas políticas electorales al servicio, al favor de la candidatura del próximo presidente de la República, el compañero Hipólito Mejía. Incluso demostrando la confianza que tienen sobre él. Correcto. Okay. Y la seguridad de que la esperanza de la municipalidad está en que llegó papá. Definitivamente usted definitivamente ha comprobado que es el padre de la municipalidad. Eso bueno, con hechos y con cumplimiento. Ya lo sabe. Ese es el cambio que el país necesita. Vamos a ver la presentación. Muchas gracias, don Fausto. Esperamos tenerlo de vuelta lo antes posible. Gracias a ustedes. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue ya abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. ¿Continuar? Pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando voten por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo,
la tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor. Cambiar nuestro país. Por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza. Y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó papá. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Con nosotros el destacado economista Alejandro Fernández, miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, y está apoyando y orientando en gran medida lo que son las propuestas de política económica que está presentando el candidato Hipólito Mejía. Esta ha sido una semana de mucho debate, sobre todo la presentación del programa de gestión gubernamental 2012-2016 el pasado domingo. Hay aspectos ahí de mucha trascendencia en materia económica. Encantado, Andrés, de estar acá, compañeras también. Mi segunda vez aquí en Voces del Cambio y realmente pues a su disposición. Pienso que un primer tema, hoy vi en la prensa que parece que Temístocle Montaje, el amigo Don Temo, dio unas declaraciones algo así como que Hipólito Mejía fue responsable de la quiebra de los 3 bancos, ¿verdad?, que se hundieron en el año 2003 y de la crisis bancaria en general. Entonces yo quiero aprovechar para decir, ¿verdad?, que una irresponsabilidad mayor que esa se me hace difícil pensar, mayor que lo dicho por Temístocle Montaje, que por lo visto lo dijo. Lo que vi fue un recorte en la prensa digital, eso saldrá en los noticieros esta noche. Y realmente a mí me parece algo totalmente chocante pensar que este señor a esta altura del juego es capaz de decir que realmente que Hipólito Mejía entró, por ejemplo, al Banco Intercontinental o al Barinter o al Banco Mercantil y que él mismo fue responsable de gestionar una quiebra que se llevó más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Sobre todo cuando uno se pone a pensar que, por ejemplo, el caso más importante ahí fue concretamente el caso del Banco Intercontinental, un banco que surgió nada más y nada menos que en los inicios del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, siendo el gobernador del Banco Central, el mismo que tenemos ahora, siendo Temístocle Montaje un miembro importante de ese gabinete en aquella época. Y de ahí, de ese banquito que se sembró, que era el Baninter, originalmente era un banco de un 2% de la participación de mercado, pero precisamente esas autoridades le entregaron lo que era el Banco Comercio en el año 98, que era para todos los fines el banco más grande que había en el momento. En el momento. Se le entregaron a ese banquito con el equipo gerencial que posteriormente sabemos que pues fue responsable del fraude más grande en términos relativos probablemente de la historia en América Latina. Pero no, parece ser que Hipólito Mejía ya era presidente en el año 96, que Alberto Atala era superintendente de banco en el año 96, que Frank Guerrero Prats era gobernador del Banco Central en el año 96, y que ellos fueron los responsables, ¿verdad?, de entregarle el banco más grande a un banco corporativo de un alto perfil de riesgo como era el Baninter de esa época. Y es curioso que a esta altura de juego ellos nos dan explicaciones de por qué la deuda externa e interna está al mismo nivel que el Producto Interno Bruto. Así mismo es. Y no solamente el mismo nivel, yo diría que hasta más... hasta más. Pero es que quiero ser un poquito conservadora. Tú sabes que mi fuerte no es la economía, sino el derecho. Entonces yo, para no entrarme lo digo así. Y mira, yo pienso que el tema con lo de la deuda no es solamente un asunto de si es mucha o poca, es también para qué se está utilizando la deuda. El endeudamiento. El endeudamiento. Y claramente que lo que se ha visto en los últimos años, donde tú tienes que el grueso de todo lo que está ocurriendo en la economía dominicana, en vez de ser, digamos que inversión o ahorro, se está yendo por el lado del consumo, pues que claramente que lo que estamos financiando es consumo. Uno ve, por ejemplo, Petrocaribe. Eso es una discusión fuerte que hay ahora, de que no es cierto que se ha mantenido la estabilidad macroeconómica en base a endeudamiento.
Entonces, bueno, uno coge un ejemplo concreto de deuda, Petrocaribe, ya está por encima de los 2.000 millones de dólares. Y es algo favorable, porque ciertamente si ese dinero no hubiese entrado al país para ayudarnos a financiar lo que es la factura petrolera, la factura de los hidrocarburos, de los combustibles, pues tuviésemos tremendo problema. Ahora, la idea de Petrocaribe que se utilizara para hacer programas de inversión, programas de infraestructura, o sea, ayudar a construir un mejor país en base a lo que es la infraestructura y la inversión nacional. Ahora, eso no ha sido el destino que se le ha dado los recursos de Petrocaribe, sino que sobre todo se han utilizado, por ejemplo, para financiar lo que es la factura de la CDE, de la factura corriente, de los pagos de la CDE a los generadores eléctricos. Entonces, eso no tiene asidero. Alejandro, en términos de prioridades, tan pronto y el presidente Mejía asuma la presidencia de la República en agosto, en materia económica, ¿cuáles tú crees que deben de ser los primeros pasos? Mira, pues ya estaremos en agosto. El presupuesto, lamentablemente creo que el presupuesto que nos entregarán se habrá gastado no lo de agosto, sino se habrá gastado la totalidad de lo que iba del año. Para que tengan una idea, este año creo que el presupuesto total contemplaba un déficit como de 24.000 millones o 25.000 millones de pesos, y ya a febrero, según lo anunciara la Comisión Económica de nuestro partido, ya andaba como por los 12.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que no llegaremos a las elecciones y ya habremos copado lo que es el nivel de déficit que se había previsto para todo el año. Entonces, claramente que el presidente, y eso está bien claro en el programa de gobierno, de entrada habrá que hacer algún tipo de ajuste muy fuerte, sobre todo en lo que es la parte del gasto público, en lo que es la parte de la burocracia, de las nominillas, del exceso del gasto corriente. Ahí vi, por ejemplo, que también lo comentó el presidente Mejía, que solamente en publicidad nos hemos disparado en estos tiempos, en estos primeros 2 meses del año, el gobierno se ha disparado como 2.000 millones de pesos. Sí. ¿Ustedes creen que es algo mínimamente sano el que se esté gastando 2.000 millones de pesos en publicidad en un momento como este? Realmente es algo que peca hasta de criminal. Entonces, para responderte, Andrés, claramente que el tema de la austeridad, del ajuste, de prepararnos para los retos del 2013, hay muchos compromisos que se han asumido, por ejemplo, como el 4% para la educación. Eso es un dinero muy importante que habrá que destinar, que ya hay un compromiso formal, y creo que seremos el primer gobierno en la historia en nuestra historia republicana que lo logrará, ese nivel de inversión en educación. Pero para eso tendremos que buscar el dinero por el lado de la austeridad, por el lado, digamos, también de lo de la corrupción. Aquí hay que, como dijo el presidente ayer, mucho del dinero que se han llevado lo van a tener que devolver, porque ciertamente que es algo que es excesivo. No. Así que por ahí va la cosa. No, y es algo insólito. Estamos hablando de, en 8 años, alrededor de 600.000 millones de pesos en corrupción, en despilfarro, en desvío de fondos públicos. Yo creo que las cifras de los organismos internacionales que nos evalúan y que evalúan también el índice de percepción, yo creo que están en lo correcto, porque es algo asombroso. Lo que yo entiendo lamentable de esa situación es que la mayoría de la ciudadanía no está consciente del nivel de endeudamiento que nosotros tenemos y del desvío que ha habido de fondos del gobierno. Entonces, llegará el momento que yo entiendo particularmente como ciudadana cualquiera, que Hipólito Mejía, uno de los primeros pasos que debe de dar también es darle a conocer al pueblo realmente lo que ha pasado en esta gestión, por lo menos en la última gestión del PLD. Porque si nos vamos entonces ante año siempre vamos a estar con lo mismo de antes, pero por lo menos estos 4 años que se vea todo lo que ha pasado y qué realmente ha sido el desarrollo que el país ha tenido, cuando realmente no ha habido un desarrollo. Pues claramente tiene toda la razón. Lo primero que tú tienes que hacer es medir qué es lo que me están entregando, y eso uno fuera del gobierno pues es muy difícil que lo pueda establecer en los diferentes sectores, ¿verdad?, de lo que es el tren administrativo, el tren público, pero ya dentro de las primeras semanas del gobierno pues se tendrá que determinar eso. Alejandro, en términos personales para ti, quizás esta situación sombría, esta situación que indigna a cualquier ciudadano en el plano económico, quizás ha sido lo que te ha motivado a ti como un reconocido economista, como un ciudadano con un criterio muy independiente, a apoyar al presidente Hipólito Mejía, a involucrarte en estas lides que a veces son un poco difíciles y que no todo el mundo las asimila de la misma manera, no todo el mundo te ve igual. Antes quizás mucha gente que simpatizaba contigo, ahora no simpatiza con tus opiniones, y otros que quizás no te vean con buenos ojos, ahora te apoyan, ahora te motivan.
¿Realmente hubo algo de eso en esta Sí, incursión tuya? Mira, ciertamente, yo tengo 6 años en lo que es el tema de la opinión pública, trabajando mi columna y también trabajando opinión en la televisión. Pero nunca me había involucrado en la parte política. Mi papá, con mucho orgullo, ¿verdad?, fue el gobernador del Banco Central de don Antonio Guzmán, así que fue el primer gobernador del Banco Central PRDista en el año 78. Yo trabajé también en el gobierno del presidente Mejía en el año 2003. Entré en la superintendencia de banco precisamente el 14 de mayo del 2003, un día después de que Lois Malcún, ¿verdad?, desnudara todo lo que era la situación de la banca dominicana en aquel momento. Así que tengo una simpatía hacia el partido y también hacia el presidente Mejía. Pero así como te digo eso, también te puedo decir que como técnico trabajé, por ejemplo, con Rafael Camilo en la superintendencia de bancos. También trabajé con Celso Marrancini en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero por primera vez, las elecciones del año pasado, en las elecciones internas, cuando se dio ¿verdad?, la competencia entre el presidente Mejía y el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas Maldonado, me motivé y fui a la elección interna y voté y me identifiqué con eso, y luego algunas personas del entorno del presidente Mejía se me acercaron y lo pensé y lo anuncié en Twitter. Eso se vino abajo, mucha gente atacándome, mucha gente queriéndome, pero al final cada quien toma su decisión, y yo lo que pienso que es importante, y quiero transmitirle ese mensaje sobre todo a los jóvenes que nos ven, que en el caso mío, por ejemplo, yo tengo la dicha de tener un medio como Diario Libre, un medio como Telenoticias, para comunicarme, para criticar, para uno hacer su aporte al país, pero que la verdad también es que cansa un poco, simplemente hablar, simplemente repetir, decir lo que hay, que uno se debe involucrar, porque así como uno tiene el derecho a criticar, también para tener ese derecho tienes que involucrarte, sí, y jugar un rol mucho más activo. Aquí es un pasatiempo del dominicano, no, que todos los políticos son ladrones. Bueno, yo no sé si eso será verdad o no, pero mientras tú no te involucres, si eso a ti te molesta, mientras tú no te involucres, claramente que se dará esa situación. Entonces, nos tenemos que involucrar todos. Y realmente cuando uno ve lo que tenemos por delante, con la posibilidad, digamos, de un gobierno, no solamente de ahora, del año 2012, sino me refiero a lo contrario, sino de un 2016 o de un 2020, cuando ya ahora es algo desvergonzante, o sea, no tiene vergüenza la utilización y la cantidad de recursos que han acumulado. Pensar en lo que se podría acumular 4 años más u 8 años más, es muy triste pensar eso para nuestra república. Eso te quería yo preguntar, Alejandro. ¿Qué tú consideras con relación al abultamiento que hay de la nómina pública, no tanto en nuestro país, sino a nivel internacional, en las embajadas, en los consulados? Sí. ¿Qué opinión merece? Mira, el presidente también lo dijo eso ayer. Oye, antes de gastar ese dinero, por ejemplo, la nómina nuestra, digamos, de Cancillería son de unos 5.000 millones de pesos. Cuando, si tú lo ajustas a lo que es, digamos, de la Cancillería de otros países parecidos a nosotros, como mucho sería de 3.000 millones de pesos. Sí. Ustedes saben, señores, cuánto se le transfirió, por ejemplo, al Banco Agrícola en el transcurso del año pasado. Como unos 150, 160 millones de pesos. Entonces, tú le mandas para mantener botellas fuera del país, porque ni siquiera están aquí consumiendo y porque ese dinero, si llegara acá, bueno, algún efecto tuviera, pero ni siquiera eso. Aquí al Banco Agrícola se le pasa menos de 200 millones de pesos, pero en nómina excesiva se le pagan 2.000 millones de pesos fuera del país. Esas son cosas que dan vergüenza y que se deben cambiar. A todo el que viene a Voces del Cambio, Alejandro, y que tiene una orientación economicista en su planteamiento, yo le hago la pregunta, porque es una inquietud, yo creo que de toda la sociedad y sobre todo de nuestra generación. ¿Cómo se puede hablar de crecimiento económico si eso no se traduce necesariamente en desarrollo humano? Y yo creo que muchos países del área han experimentado un aumento de su Producto Interno Bruto, una generación mayor de riqueza, un crecimiento económico en definitiva. Pero algunos han podido traducir eso, como pasó, por ejemplo, como pasó en Brasil, como ha pasado en muchos países, ¿no? Que se logra ese empuje económico y llega a la población, pero en la República Dominicana no es así. ¿Cómo podemos? Yo sé que no hay una fórmula, no hay quizá una teoría económica que lo pueda plantear, pero quizás hay una orientación de políticas públicas en materia económica que puedan ayudar a que esto suceda en la República Dominicana de una vez por todas. Mira, una excelente pregunta. Yo pienso que es también parte de nuestro programa, ¿verdad? Y de nuestra filosofía, de que seamos un país más rico, pero para todos, y que el crecimiento económico sea un crecimiento que le llegue a todos los dominicanos. Entonces, ahí nuevamente tiene mucho que ver con, bueno, de lo que recaudamos, de lo que se acumula, por ejemplo, para fines del fisco, en qué se invierte, en qué se gasta o en qué se malgasta. Entonces, por ejemplo, solamente lograremos mejorar
la calidad, digamos, de vida del dominicano, si le damos las herramientas para que él mismo o ella misma se la pueda mejorar. Y eso sería básicamente por vía de la educación, por vía de una mejor nutrición. Uno piensa, por ejemplo, en los niños pequeños. Esta vergüenza, digamos, lo del desayuno escolar, que ni siquiera sea algo de leche, sino que sea una fórmula un suero. Eso es algo que en esa etapa de la vida de los jóvenes dominicanos es algo que se debería trabajar mucho más. Entonces, si ni siquiera puede alimentarse bien ni pensar, ¿cómo va a poder pensar mejor? Entonces, por ahí es que va mucho del asunto. Bueno, así que crezcamos, pero que parte de esa riqueza que generemos, en vez de gastarla o malgastarla, que invirtamos en la educación, en la salud, en la nutrición de nuestra población. En la misma población. Una de las inquietudes que todo el mundo le plantea al presidente Mejía cuando va a algún escenario, sobre todo un escenario de gente joven, es cómo podrá cumplir con ese 4% que más o menos se proyecta en alrededor de 100,000 millones de pesos. ¿Cómo va a poder cumplir con eso sin desatender otras áreas también que son importantes para el desarrollo del país? Obviamente, entendiendo que la educación es quizás el motor del desarrollo, pero ¿cómo usted, el equipo económico... campo, por ejemplo, sin desatender el campo. Exacto, ¿cómo el equipo económico podría quizás orientar al presidente para que esto sea posible? Mira, un primer elemento es el tema de la austeridad y de la revisión de todo lo que es la estructura del gasto en el país. Eso sin duda que se va a tener que revisar. Un segundo elemento no tiene que ver, digamos, con que vamos a aumentar impuestos, que no es de lo que está contemplado en el plan, pero sí se van a cobrar los impuestos. Los impuestos que existen se van a cobrar y se tienen que fiscalizar mucho mejor. Así que, así como hay una responsabilidad por parte del gobierno de la austeridad, también por parte de la población, aquí lamentablemente todavía hay muchos dominicanos que no pagan y no cumplen con sus compromisos fiscales como lo deben cumplir. Hay muchos dominicanos que no pagan y no cumplen, por ejemplo, con su compromiso con la tarifa, con lo que es el sector eléctrico, con lo que es la factura eléctrica. Entonces, mientras tengamos ese desequilibrio de que algunos paguen y otros no vamos a poder realmente cumplir con esos compromisos mayores. Que el ciudadano no se ve confiado en pagar los impuestos y realmente va a recibir, porque en otros países uno paga los impuestos y uno recibe y uno ve el crecimiento económico en el país, tú ves la organización, tú ves cierta inversión en la educación, en salud. Bueno, vamos a ver, compañero, lo primero que te digo es precisamente respondiendo cómo vamos a lograr eso. Claro, y es que primero vamos a lograr los 100,000 millones de pesos para la educación. Claro. Te estoy diciendo, ¿cómo que vamos a llegar a los 100,000 millones de pesos? Eso es el compromiso número uno. Número dos es con el tema de la austeridad, con que el mismo gobierno dé el ejemplo de la austeridad y de un uso racional de los fondos. Ahora, dicho eso también, y no nos engañemos, señora, a la población, aquí todos vamos a tener que poner de nuestra parte. Sí, que no quiere decir que se van a aumentar los impuestos, ni mucho menos, pero aquí hay mucha gente que no paga sus impuestos. Aquí hay mucha gente, demasiada gente, que no paga, por ejemplo, su factura eléctrica. Y eso no es que se suban los impuestos, que se suba la tarifa eléctrica. Es simplemente de que todos pongamos de nuestra parte. Claro. Ahora, esa es la gran duda, la gran sospecha que tiene la gente. No, que para qué si se lo van a robar. Bueno, la idea es que no nos lo vamos a robar. Bueno, Alejandro, la teleaudiencia de Voces del Cambio vio muy bien tu participación en la semana pasada. Yo sé que en esta semana también, y ya vamos a hacer una costumbre, este diálogo, este conversatorio tan interesante contigo, y también lo bueno que tú eres abierto en tus planteamientos y en el desarrollo de tus ideas. Y esa es una forma diferente de hacer lo que hay que hacer en este tipo de ámbitos, ¿no? Le quiero agradecer a ustedes la invitación y el trabajo que están haciendo, y también la verdad que Fausto Ruiz, quien estuvo aquí justo antes que mí, realmente una persona espectacular, un líder real a nivel no solamente nacional, sino que a nivel internacional, y un orgullo para el país y para el partido. Durante varios años considerado el mejor alcalde de la República Dominicana, incluso por nuestros adversarios. Eso es así. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Yasmín y Jenny, y vamos a despedir viendo el acto de la municipalidad con el presidente Hipólito Mejía, que plantea un punto de cambio interesante en la República Dominicana. Arriba, llegó con fuerza, primera vuelta, papá está duro, conmigo ahora, la victoria es nuestra, y viene con fuerza, papá está duro, papá está arriba, llegó con fuerza, primera vuelta, papá está duro, ven conmigo ahora, la victoria es nuestra, y viene con fuerza, papá está duro, él puede enfrentarse a todo este mal que gobierna mi Quisqueya, esa corrupción que aquí se metió y nos tiene en la miseria, hombre de valor con un gran corazón, una vida muy sincera.
Él viene con toda solución, esperanza de mi tierra. Y es que papá está arriba, llegó con fuerza. Primera vuelta, papá está duro. Ven conmigo ahora, la victoria es nuestra. Y viene con fuerza, papá está duro. Porque esto es una locura, el pueblo ha sido engañado. Hay que sacar al morado, construye un nuevo futuro. Mejor país, pero para todos. Oportunidad y trabajo, seguridad, pero para todos. Educación para todos. Hoy, 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 hoy. Es que papá está duro, vamos a cambiar el futuro. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Es que papá está duro, vamos a cambiar el futuro. Tengo que resaltar que tuve la suerte de Dios, de mi partido y de mi pueblo, con haber sido síndico en 3 periodos consecutivos. Que en los 2 periodos que me correspondió ser síndico de La Vega, yo lo que era un sindiquito. Yo me sentí un verdadero síndico cuando conté con un presidente amigo y un presidente que cree en la municipalidad como el ingeniero Hipólito Mejía. La democracia se nutre de los gobiernos de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Es aquí, y aquí está, y está en la municipalidad, el liderazgo presente y futuro, no solamente del Partido Revolucionario Dominicano, de la República Dominicana. Hay gente que le duele, el que le pique que se rasque, pero aquí está el liderazgo de todo el territorio nacional. Porque el presidente Fernández no cree en la descentralización, no cree en los ayuntamientos, no cree que allá en Río Limpio, en San Rafael del Yuma, en Elías Piña, en Gurabo, deben haber gente como ustedes que trabajan directamente con la gente. Primero la gente, decía José Francisco Peña Gómez. Lo más importante de un país son sus recursos humanos. Pero esos recursos humanos exigen y la gente requiere que se le hagan los trabajos que ellos aspiran. Y si ustedes no tienen dinero, no pueden trabajar. Por eso a mí no había que promoverme, porque el doctor Peña Gómez me enseñó a mí, en Europa, en Asia y en los Estados Unidos, que es en los ayuntamientos y en los gobiernos municipales donde está el verdadero trabajo de la esencia del pueblo. Ahí están los pobres, allá están los que necesitan el auxilio. Para allá vamos nosotros, sí, vamos nosotros con los fondos, con el 10%, con las ambulancias, con los gredar, con los tractores, con los camiones, con el cariño, con el afecto. Hay que sacar al morado, construye un nuevo futuro. Mejor país, pero para todos. Oportunidad y trabajo, seguridad, pero para todos. Educación para todos. Hoy, 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 hoy. Es que papá